Se calcula que hace unos 3000 años, la viruela apareció por primera vez en el mundo en algún lugar de la India o Egipto. Su gran potencial devastador afectó a grandes poblaciones por mucho tiempo. Desde su aparición, la enfermedad poco a poco comenzó con su expansión por el mundo al llegar a Asia, África y Europa mediante las rutas comerciales de la época. El continente americano, por su parte, se había mantenido a salvo por mucho tiempo hasta la llegada de los europeos al continente durante la colonización en el siglo XVI, donde tras la llegada a México de los conquistadores españoles, gran parte de la población del gran imperio azteca sucumbió ante la gravedad de la enfermedad, mermando su civilización y dejando el camino libre a la eventual conquista del continente. Asimismo, se cree que solo en Europa en el siglo XVIII, la viruela fue la principal causa de muerte de al menos 60 millones de personas. Para el siglo XIX, la viruela ya era considerada como una de las enfermedades más temidas que azotaba a la humanidad. Y como cualquier otra enfermedad, la viruela no respetaba a nadie. Su letalidad en gran medida se debió a que en el pasado las pocas medidas de higiene propiciaban que los brotes de viruela se expandieran con mucha facilidad entre ciudades que padecían de sobrepoblación. Lamentablemente, para aquel entonces el 10% de las personas que la llegaban a contraer morían, mientras que el resto que conseguía sobrevivir, en el mejor de los casos, quedaban marcados con cicatrices en la piel, pues se sabe que muchas víctimas llegaron a padecer deformidades derivadas de la aparición de las costras como la pérdida de tejido labial, nasal e incluso algunos llegaban a perder la vista. Se entiende entonces que la gente temía más la desfiguración de la cara que la misma posibilidad de morir por contraer viruela. Mucho tiempo después, la humanidad por fin halló una esperanza cuando un médico inglés llamado Edward Jenner oyó un rumor entre gente de su tierra natal afirmando que la viruela bovina era muy similar a la viruela humana y por tanto, si se contraía cualquiera de estas dos, de ninguna manera podías contraer la otra cepa. Intrigado por la veracidad de aquella creencia, observó a detalle que los caballos padecían una enfermedad que les hacía brotar pústulas y bultos en sus patas, las cuales, al ser tratadas por los mozos de cuadras, se transmitían a las vacas con las que llegaban a tener contacto los mozos, y al poco tiempo, estos mozos llegaban a tener brotes de pústulas en sus manos, pero jamás llegaron a presentar pústulas en la cara. Jenner concluyó entonces que la viruela esquina y bovina se debilitaban en gran medida al pasar de un animal a otro, y para cuando infectaban al humano, éste podía dejar de preocuparse por morir o por la desfiguración de las cicatrices. Así pasamos a 1796, donde confiado en su teoría, Jenner tomó un poco de líquido de la pústula de la mano de un mozo de cuadra, y enseguida se le inyectó a un pequeño niño de 8 años. Pasados 2 meses, volvió a inocular al niño, pero en esta ocasión con viruela humana. Con gran alivio, afirmó que su teoría era correcta. Al cabo de unos días, el niño no contrajo viruela ni mostró algún signo de enfermedad, pues había desarrollado inmunidad. 2 años pasaron después de aquel experimento. Edward volvió a comprobar su teoría en otros pacientes que respondieron favorablemente al no presentar síntoma alguno de enfermedad. Su perspicacia le había permitido publicar de una vez por todas que había encontrado la manera de derrotar a la tan temida viruela. Pero tenemos que resaltar que lo más importante de su trabajo no fue curar en sí la enfermedad, sino que había encontrado la manera de prevenirla, haciendo que el propio cuerpo trabajara para adaptarse y generar inmunidad a partir de células debilitadas de la enfermedad. Con esto, la ciencia de la inmunología llegó para quedarse en nuestras vidas. El trabajo publicado tuvo magníficas repercusiones, al grado que la misma familia real británica se vacunó y para 1803 se fundó la Royal Jennerian Society, con el objetivo primordial de promover campañas de vacunación que, a decir verdad, fueron muy bien recibidas en gran parte de Europa. Y un hecho resaltable de todo esto es que en tan solo 18 meses, las muertes por viruelas se redujeron a solo 1/3 después de haber dado inicio con las campañas de vacunación. El uso exitoso de la vacuna redujo sustancialmente el número de casos, solamente que hay un detalle muy importante que mencionar. No fue hasta casi 2 siglos después que el último caso oficial de viruela en el mundo
se reportó en Somalia en 1977. Para mayo de 1980, la OMS declaraba finalmente la erradicación completa de la enfermedad. Desde entonces, el descubrimiento que consiguió Jenner tuvo un impacto sin precedentes en la calidad de vida del mundo, y por ello, hoy por hoy, conocemos como vacunación al método de inducir al cuerpo a crear anticuerpos contra enfermedades peligrosas a partir de versiones benignas de las enfermedades. Un dato curioso sobre todo esto es que este término nació de la palabra en latín vaccinia, que hace referencia a la viruela bovina, la cual fue una pieza clave que sirvió para cimentar el camino al combate de otras enfermedades muy temidas por la humanidad.